Tema de hoy, el debate con esta siguiente pregunta. ¿Se puede o no utilizar la religión como un activo en la política y particularmente en un gobierno? Y también particularmente como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o cualquier otro gobierno. ¿Y cuáles son, si es así, los límites del Estado laico? Hace un par de semanas, usted recordará, este tema se reavivó luego de que la senadora por Morena, María Soledad Luébano, presentara una iniciativa para reformar el artículo 3 de la Ley de Asociaciones Religiosas para permitir la colaboración entre el Estado y la Iglesia. El objetivo en ese entonces con esa propuesta era que las asociaciones realizaran actividades en coordinación con el gobierno, en escuelas y también en centros de adaptación social, además de difundir sus preceptos en diferentes medios. Y esto que le presentamos es lo que opinó el presidente de la República, Andrés Manuel, al respecto. En lo que a mí corresponde, considero que ese tema no debe tocarse. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Que prevalezca el Estado laico, lo que establece la Constitución. Y el Estado laico también, hay que decirlo, significa garantizar la libertad religiosa. Y por otro lado, el arzobispo primado de México, Carlos Aguilar Retes, apoyó también la postura del gobierno con estas palabras. De acuerdo con las declaraciones escuchadas del señor presidente, de que un Estado laico es aquel que garantiza las libertades y por tanto también la libertad religiosa. Sin embargo, no es la primera vez que la religión es el tema dentro de la agenda actual del gobierno de nuestro país. En más de una ocasión, el presidente López Obrador ha integrado en su discurso referencias religiosas y también ciertas comparaciones. Le vamos a presentar también algunas palabras que dio al respecto hace un par de meses sobre este tema. Me van a criticar, pero lo voy a decir. Miren, ¿por qué sacrificaron a Jesús Cristo? ¿Por qué lo espiaban y lo seguían? Por defender a los humildes, por defender a los pobres. Esa es la historia real. Entonces, que nadie se alarme cuando se mencione la palabra cristianismo. Cristianismo es humanismo. Sin duda, un tema polémico, un tema que hay que analizar, que hay que desmenuzar, que hay que tocar desde diferentes vertientes y las aristas que se desprendan de él. Pero precisamente para hablar de este tema, le doy la bienvenida aquí al estudio del Heraldo Televisión al doctor Roberto Blancarte. Él es profesor, además investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, un placer estar contigo. Igualmente, muchísimas gracias. Desafortunadamente no nos pudo acompañar también la noche de hoy Bernardo Barranco. Él es sociólogo y experto en temas de religión. Tuvo una emergencia, va a tomarnos una llamada que le vamos a hacer brevemente, 5 minutos, también para que nos dé su punto de vista al respecto de este tema. Es importante conocer su postura porque es experto también en estos temas, así que en un momento, cuando consideremos oportuno, tomaremos o le haremos una llamada telefónica para platicar también con el señor Barranco. Bien, vamos a empezar, doctor, con esta pregunta que es con la que iniciamos el programa. ¿Se puede utilizar a la religión como un activo en la política? ¿Es conveniente, sobre todo en los tiempos actuales de la administración y los preceptos de la administración de Andrés Manuel López Obrador? Y en algún momento tocaremos también el tema del libro que escribió al respecto también de Andrés Manuel y la religión. Que escribimos Bernardo Barranco y yo precisamente Correcto. sobre el tema. Sí, bueno, digamos, se puede, siempre se puede, se debe, esa es otra cosa, ¿no? Es decir, parte de lo que el mundo occidental ha hecho en los últimos 300 años es tratar de disociar lo religioso de lo político. Porque una de las cosas que se descubrieron, digamos, es que el Estado necesitaba que la religión fuera un asunto exclusivamente de los individuos, ¿De los representantes de la iglesia? No, de las personas en su conciencia, digamos. Correcto. Y que el Estado no se debía meter con eso, porque cuando el Estado se quería meter con lo que la gente debería de creer,
pues eso generaba muchísimos problemas, había mucha intolerancia, había persecuciones. Cuando además se generan guerras por esos motivos, porque hay gente que piensa cosas distintas, entonces se fue poco a poco, digamos, llegando a la idea de que era necesario que la religión permaneciera más en el ámbito privado y la política quedara, digamos, en el espacio público, fuera del alcance de digamos, de lo religioso. Después nos dimos cuenta que lo religioso no era exclusivamente individual, que había, digamos, personas que se agrupan para, digamos, para tener sus objetivos religiosos y que por lo tanto la religión también podía tener un papel social. Sin embargo, eso no quería decir que el que tuviera una expresión social tuviera que necesariamente meterse en el ámbito de la política, es decir, haciendo una distinción entre lo social y lo político. Entonces, esto es lo que el liberalismo durante muchos años, décadas, ya 2 siglos, trató de empujar y ha empujado una distinción de esferas. Y esa distinción de esferas ha sido muy positiva porque ha permitido que la gente pueda tener una serie de libertades, para empezar por la misma libertad de religión, sin que el Estado interfiera en ello. Pero ahora, por razones políticas, como mencionaste, por razones, digamos, de coyunturas del propio, digamos, de las propias tendencias populistas en muchos países, hay la tentación de recurrir a lo religioso para legitimarse en lo político y para capturar de alguna manera nuevas, digamos, nuevas corporaciones, nuevos, digamos, nuevas clientelas políticas. Y eso ha hecho que se complique mucho el asunto en muchos países donde estábamos acostumbrados a distinguir esferas digamos, por una razón muy concreta, que era que se pudieran respetar la libertad de cada quien en sus propias creencias y que la función pública no se metiera en eso, ¿no? Correcto, doctor. Si me permite, finalmente tenemos ya en la línea telefónica a Bernardo Barranco para también platicar de este tema, para que aporte sus conocimientos y, por supuesto, también parte de lo que ustedes escribieron en este libro que voy a mostrar. Bernardo, muy buenas noches, ¿me escuchas? ¿Qué tal, Max? Buenas noches, un placer reencontrarme contigo. Igualmente, un placer, un querido amigo, compañero en diferentes medios. Primero, antes que nada, querido Bernardo, a título personal, a nombre de todos los que trabajamos aquí en el Heraldo Media Group, te mandamos un abrazo solidario, cálido, nuestro más sentido pésame. Sabemos que estás pasando por una situación complicada, fue una razón por la que no pudiste estar acá en la mesa, pero en su momento también te extenderemos la invitación para que sigamos analizando este tema. Pero mientras tanto, te mandamos este abrazo fraternal a la distancia y nuestros mejores deseos para que esta situación pase pues en lo venidero. Muchas gracias, Max. Al contrario, lo agradezco mucho. Al contrario, Bernardo. Bueno, platicando con el doctor Blancarte acerca de la asociación y sobre cómo se puede utilizar la religión como un activo en la política y sobre todo la investigación que hicieron el doctor y tú sobre este libro que es AMLO y la religión. ¿Cuál es tu punto de vista y dentro de esta investigación y tu opinión acerca de la postura también en las políticas del presidente Andrés Manuel al respecto de la religión? Mira, yo creo que hay que ubicarlo en una perspectiva histórica, como lo hizo Roberto Blancarte, en el sentido del aporte del liberalismo que, digamos, rompe y crea un nuevo estatus en la relación entre la fe y la política, entre la religión y el espacio público. Esto es una parte inherente de la modernidad en todas las naciones civilizadas, no solamente es en México. Esto pasa en Europa, principalmente en Francia, que llevó la punta de lanza, Estados Unidos, en fin. También hay otra lectura que hay que hacer, que es el contexto global que está viviendo América Latina. América Latina está viviendo un proceso de desfondamiento de lo católico, es decir, hay una caída de católicos muy fuerte en todo el continente. Brasil cayó a 50%, Chile 50%, igual Centroamérica y otros países. México habrá que ver el próximo censo. Pero al mismo tiempo esta megatendencia de la caída de lo católico está acompañada por otra tendencia que es la irrupción política de grupos evangélicos
de carácter pentecostal, fundamentalistas, que usan precisamente lo político como, y sobre todo en las coyunturas electorales, con la disciplina de un voto, digamos, unificado, ¿no?, en bloque corporativo, que les ha permitido ganar espacios muy importantes en diferentes congresos, en diferentes posturas políticas, alcaldías, consejerías, etcétera, y que han llegado ya a la presidencia. Es decir, estamos hablando de Jimmy Morales en Guatemala, Así es. pero también estamos hablando del Gran Brasil con Jair Mesías Bolsonaro, como se hace llamar. Entonces, yo creo que tenemos que ubicar lo que está pasando en México, para mí, como una gran tendencia en América Latina, en donde lo religioso se está convirtiendo en un factor político importante frente a una clase política que está decayendo, que no da resultados, que está siendo muy cuestionada, y que muchas de estas iglesias desarrollan un lenguaje moralista, una especie de saneamiento social en el que dicen son corruptos, son ilegales, hay que introducir valores éticos y religiosos en la política para poder seguir adelante, hay que seguir a Dios en la cosa pública. Y entonces ahí es donde creo que también, además de esta historia importante de separación Iglesia-Estado, la parte coyuntural. Estamos viviendo un momento de irrupción de grupos evangélicos en la vida política de los diferentes países de América Latina, donde México no escapa. Correcto. Es muy interesante este análisis que hace sobre lo que pasa de alguna manera en América Latina, cómo se ha permeado además la diferencia entre diferentes asociaciones para que de alguna manera estén pues vinculadas con las políticas de cada uno de los gobiernos. Ahora, a mí me llama mucho la atención el tema particularmente de Brasil con Jair Bolsonaro, ultraderechista, un gobierno con una postura sumamente crítica al respecto, en un país en donde históricamente sabemos que el cristianismo es prácticamente la totalidad de esta población. ¿Cuál podría ser entonces la consecuencia de este cambio y de esta reducción que tú nos comentas, de esta investigación que que han hecho del 50% de los creyentes, y por qué ha bajado? ¿Por qué y cuál sería la consecuencia en este caso sobre las cuestiones políticas, Bernardo? Bueno, mira, hay muchos factores que nos llevan a ver por qué hay esta debacle católica. Una de ellas, evidentemente, son los escándalos. Claro. Los escándalos de pederastia, los escándalos de luchas por el poder, de lavado de dinero, de asociaciones mafiosas. Todo esto que está en las espaldas del Papa Francisco y que no ha podido resolver, sobre todo los temas de finanzas sucias en el Vaticano. Ha influido mucho. Y la otra también es de carácter ideológico, es decir, la Iglesia tarda mucho o prolonga la Guerra Fría al interior. Y todo lo que fue teología de la liberación, que era un acercamiento al mundo popular, que se desarrolla de manera muy importante en los años 70 y 80, es condenado por el Vaticano. Y es precisamente ahí, en ese mundo popular, donde se desarrollan todos estos nuevos grupos de carácter pentecostal, que en Brasil pues básicamente son dos grandes grupos. Uno es la Iglesia Universal del Reino de Dios, dueña de un canal de televisión muy importante como es la TV Record, y la otra son Asambleas de Dios. Entre los dos estamos hablando de cerca de 25 millones de adherentes. Claro, Brasil es un país inmenso, por lo tanto los porcentajes nos dicen, pero los números absolutos son impresionantes. Lo que ha pasado entonces en Brasil es esta emergencia de estos grupos más o menos conservadores, algunos de ellos fundamentalistas, que han jugado sobre todo la parte política del voto, es decir, todos estos grupos apoyaron a Lula además. Claro. En un momento le dan la espalda y construyen, cuando son fuertes, cuando han adquirido un posicionamiento, una alternativa propia. Ahí se inscribe Bolsonaro. Bolsonaro era un católico, un converso que se rebautiza y ya no es Jair Bolsonaro, como es su nombre católico,
sino es Jair Mesías Bolsonaro, con todas las implicaciones de una política regresiva frente al aborto, frente a la educación, frente al papel que juegan, digamos, las diferentes avances en las causas en torno a la mujer, los matrimonios nuevos, etcétera. Entonces, sí, es un espejo que para México es muy importante. Es decir, vamos a incubar con estas políticas de apertura a estos grupos, les vamos a abrir la puerta para que tengamos después debates muy álgidos en torno a conquistas sociales. Esta es la gran pregunta que creo que en el libro está planteado, es decir, los debates que se van a formular de grupos fundamentalistas en donde no hay discusión, Max, es decir, ¿quién va a discutir con Dios? Hay teocracia en muchos de estos grupos y por lo tanto hay muchos riesgos de polarizar debates culturales. Definitivamente es un gran análisis y sobre todo es importante por la postura que de alguna manera un país también como el nuestro, en donde la religión católica ha sido uno de los más grandes, digamos, una de las herramientas más importantes también de la sociedad para que genere de alguna manera decisiones en la política y en las decisiones de la política pública. Así que ya lo estaremos analizando nuevamente en su momento. Mientras tanto, Bernardo, te mandamos un abrazo nuevamente, nuestros mejores deseos, nuestro más sentido pésame y un fraternal saludo de parte de todos aquí en el Heraldo Televisión. Muchas gracias, Max. Saludos también a Roberto Blancarte, mi amigo, compañero. Cómo no, acá está, que te escucha y también representa también la parte en donde ustedes fueron pues los autores de este libro. Ya tendremos entonces nueva oportunidad para reunirnos, querido Bernardo. Mientras tanto, te mando un abrazo. Muchas gracias por tomar la llamada. Buenas noches. Otro de regreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues un gran análisis, sobre todo tomando en cuenta, doctor, que aquí en México y ahora pues de la mano de María Soledad Luébano, senadora de Morena, se quiere cambiar el artículo 3 de la Constitución de alguna manera para que las diferentes instituciones religiosas empiecen a tomar también un camino determinado sobre la religión en el Estado y también que tengan algunos espacios en el radio, en la televisión y en diferentes medios de comunicación para que empiecen o para que se empiece a permear. ¿Qué opina de esta postura y sobre todo de esta iniciativa que se está proponiendo en el Estado? Bueno, es una iniciativa, se puede decir, muy vieja. Esa iniciativa contiene básicamente las demandas de la Iglesia Católica que ha tenido en materia de libertad religiosa desde hace décadas y que básicamente lo que quiere es, digamos, que se eliminen todas las restricciones para intervenir en política, para intervenir en la educación pública, para intervenir en muchas áreas que hasta ahora les han sido vedadas a las iglesias. Pero es una digamos, viejas demandas que ahora, como una especie de caballo de Troya, están vehiculando también las iglesias evangélicas. Pero si uno analiza bien esa iniciativa, es muy curioso, porque es una iniciativa que es más bien sobre libertad religiosa, no es sobre la ley de asociaciones religiosas y culto público. ¿Por qué lo digo? Porque la ley de asociaciones religiosas y culto público tiene como función regular la participación de las agrupaciones religiosas en el espacio público. Claro. De hecho, así se llama, ¿no? Ley de asociaciones religiosas y culto público. Y esta iniciativa no tiene nada que ver con eso. Es muy curioso. Es como una idea de tengamos libertad religiosa y quitemos entonces todo esto. Es una manera de decir el Estado laico no sirve, el principio de separación no sirve. Totalmente, y es un engaño un poco para llevar un artículo de la Constitución a un estado de interés. Así es, y que eliminando lo que es la función verdadera del Estado laico, que es, por supuesto, hacer respetar la libertad de religión, pero también otras libertades, como son la libertad de conciencia y la libertad de convicciones éticas, que aparecen en el artículo 24. La función del Estado laico, más allá de lo que piensa el propio presidente de la República y muchas de estas agrupaciones, no es nada más defender la libertad de religión, es defender la libertad de convicciones éticas, es defender la libertad de conciencia de cada quien, independientemente de si tiene o no religión. Claro. Es defender. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado laico se inventó para que todos, independientemente de la religión que tengamos, podamos tener nuestras propias opiniones. Libre albedrío. Tenemos nuestra libertad para decidir
sobre lo que es correcto y es incorrecto, Correcto. por supuesto respetando los derechos de terceros y el orden público. Pero más allá de eso, está claro que el Estado laico sirve para que todos tengamos las mayores libertades posibles. Y no se trata nada más de la libertad religiosa según le entienden algunos grupos. Entonces es toda una confusión que es muy curioso, porque esa ley que se propone, esa iniciativa, en realidad tendría que ser una especie de iniciativa para reglamentar el artículo 24 de la Constitución, que sí habla sobre eso, pero obviamente reglamentarla como ellos quieren entraría en abierta contradicción con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que tiene que regular cómo se mueven las agrupaciones, porque no pueden hacer lo que ellas quieren, ese es el punto. Porque en primer lugar hay 10,000 en este país, y en segundo lugar hay muchas que ni siquiera hay personas que no están en una agrupación religiosa y que también tienen que ser defendidas en su derecho de pensar o de existir siendo y pensando distinto. Entonces, el Estado laico sirve para mucho más que para la libertad de religión, y es lo que algunos no han entendido todavía. Y aquí el problema es que el propio presidente, aunque ya se pronunció sobre esta iniciativa, diciendo que no le parece buena idea, porque ahí es donde dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y habla incluso de que no es momento porque ha habido guerras, lo que todos sabemos de esto. Desafortunadamente, me parece que es el propio presidente quien le abrió, y tú lo vimos aquí en lo que mostraron, ha abierto en más de una ocasión el camino, la puerta, para que muchos piensen que es momento de romper, digamos, la estructura jurídica que durante 160 años hemos tenido y que ha permitido la construcción de este Estado laico que nos garantiza esas libertades, ¿no? Ese es parte del problema, ¿no? Totalmente. Y que parte del asunto que nosotros tocamos en este libro, ¿no? Sí, muy interesante, una investigación exhaustiva y que vale la pena desmenuzar, leerla las veces que sea necesario para entender justamente esta postura también y de la Iglesia como una institución indispensable en el... Así, de las iglesias, ¿no? O de las iglesias, Ahora, claro. Si me permites, todo Claro. esto parte de un equívoco, un gran equívoco, que es pensar, el propio presidente así lo cree, y aquí lo demostramos, que la religión va a ayudar a resolver los problemas que tiene el país. Claro, sobre todo de seguridad y sobre economía. Sobre todo ¿no? del tejido social y la pacificación del país, él ha dicho eso. Así es. Pero si nosotros vemos exactamente lo que pasó o lo que está pasando en Brasil, en donde ya todo eso se hizo, ya se metió a la religión al espacio público, ya se tienen en televisoras las segunda más importantes de una iglesia, ya se tiene todo esto que muchos quisieran tener en México, ya sucede en Brasil desde hace décadas, y sin embargo eso no ha impedido ni que haya violencia, inseguridad, desigualdad y muchos otros problemas. Inclusive es uno de los países que más índice con crecimiento de violencia y de asesinatos. Lo cual quiere decir que la religión en sí, de manera automática, no resuelve y no lo va a resolver aquí el problema, porque lo que necesitamos es algo más que eso, ¿no? Lo que necesitamos es educación cívica, lo que necesitamos es valores cívicos, valores que todos tengamos, en donde aprendamos a respetar al otro, en donde aprendamos a vivir nuestra libertad y respetar la libertad de los otros, independientemente de la religión de cada quien. Así que bueno, es parte del equívoco que existe, ¿no? Totalmente, doctor. Y hablando precisamente de este tema de la educación cívica y cómo se pretende establecer ciertas características de la moral y lo que se tiene que hacer, ¿qué opina acerca de la Constitución moral y cómo se quiere establecer dentro de los... Le dedicamos un capítulo precisamente a la Constitución moral y Bernardo también escribe en otro capítulo sobre la cartilla moral. Y lo que nosotros decimos es lo siguiente, mira, a ver, no nomás nosotros. Yo hago una recapitulación de lo que todo el mundo ha opinado sobre la Constitución moral y creo que el 99%, si no es que el 100%, está en contra. Claro. ¿Por qué está en contra? Porque el gobierno no puede imponer una moral a todos los ciudadanos, porque no todos tenemos la misma moral. Es decir, va en contradicción de lo que estaba manifestando Andrés Manuel en un principio en las declaraciones. Así es decir, yo puedo estar a favor de la eutanasia, y hay personas que están en contra de la eutanasia.
Y los dos tenemos opiniones morales sobre el asunto. Claro. Tenemos razones morales para... El presidente de la República puede expresarse condenando ciertos actos como legales pero inmorales, y a mí me parece que algunas cosas que él y otros gobernantes hacen también son inmorales. Es decir, no sé, desperdiciar los recursos, condenar públicamente a una persona desde el estrado de la presidencia. A mí me parece, o me puede parecer inmoral. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Podría tener miles de ejemplos en las que no todos los mexicanos estamos de acuerdo en lo que es moral y no. Por lo tanto, no puede haber una constitución moral que nos diga lo que moralmente todos debemos creer. Sí existe, sin embargo, un documento en el que todos en principio estamos de acuerdo y que nos rige, que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene una serie de valores. Y que, de alguna manera la quieren modificar. Claro, o sea, porque tiene los derechos humanos, la tolerancia, la no discriminación, la justicia social. ¿Por qué no mejor tratamos de enseñar bien la Constitución y tratamos de hacer que se respete, en lugar de estar queriendo meter constituciones morales que obviamente no tienen ningún futuro y con la que nadie está de acuerdo en este país, además, ¿no? Totalmente, doctor. Vamos a escuchar las palabras de Andrés Manuel López Obrador precisamente al respecto de lo que él piensa de la Constitución moral, de cómo tiene planeado o contemplado establecerla dentro de diferentes instituciones en la República Mexicana y además cuál sería la reacción y el plan en un corto, mediano plazo al respecto de este ambicioso, pero sí para la opinión de los expertos y en general, como dice el doctor, de la opinión general, de la opinión pública en general, sería una contradicción. Vamos a escucharlo y regresamos para analizarlo. Esto nos va a llevar a una sociedad mejor. ¿Cómo era antes? Teníamos más valores. Seguimos teniendo. No han podido los corruptos acabar con los valores del pueblo de México. No han podido, pero necesitamos fortalecerlos. Pues ahí están las declaraciones, pero además en contradicción y sobre todo porque el presidente Andrés Manuel, ha declarado que él profesa la religión católica, que él es seguidor de Jesucristo y que en esa religión no se puede, es que es cristiano, no católico sino cristiano, y que en esa religión... No, también he dicho que es católico. Y católico y cristiano, sí, en las dos. Sí, sí. Y que en esa religión lo que se promueve siempre es ir en contra de la corrupción, que Jesucristo era incorruptible. Claro. Todos estos preceptos que asumen que esta situación y sobre todo el establecimiento de esta constitución moral, como usted dice, él considera que va a establecer mejores vínculos para que las sociedades se comporten mejor o se terminen estas situaciones de inseguridad en un país, cosa que no sucedió en Brasil, habiéndolo establecido de esa manera. Entonces, ni ha sucedido en América Latina, y en general, claro, con el 98% de la población que es católica o cristiana evangélica. Es decir, ¿cómo explicarnos que siendo casi el 100% de cristianos tenemos una sociedad tan violenta con tanta inseguridad? ¿No? Pero aquí el problema es... Porque le preguntaron, ¿católico o cristiano? Dijo las dos, no, bueno, pero no se puede las dos. Aquí en el libro tenemos un capítulo que explica exactamente lo que él cree. Claro. Y, no, digamos, no ¿Qué quiero capítulo abundar. Es un capítulo que curiosamente, bueno, yo lo titulé porque es la parte de capítulos que yo escribí, se llama AMLO no es evangélico, aunque lo parezca. Es decir, pero aquí lo importante... es que más allá de lo que crea el presidente, a nosotros no nos debería de importar lo que crea el presidente. Claro. ¿Cuál es el problema? Nos importa cuando el presidente mete sus convicciones religiosas en la función pública. Y es anticonstitucional. Eso totalmente, sí es anticonstitucional. Y eso es lo que nosotros decimos, oye, está mal, tú puedes creer lo que tú quieras. Es más, realmente no me debería de importar lo que tú crees. Claro. Pero el problema es que me está preocupando lo que tú crees, porque lo estás metiendo y lo quieres meter en la política pública y lo quieres meter en las leyes y quieres meter a las iglesias con recursos públicos a que difundan cosas del gobierno cuando al mismo tiempo van a hacer proselitismo y tú mismo como presidente de la República estás haciendo proselitismo para una religión y todos los que no creen lo mismo, ¿qué pensamos de un presidente que está haciendo proselitismo en favor de una sola de estas confesiones religiosas? El proselitismo pues, no. Como vínculo y además tomando como herramienta a la iglesia es una estrategia de clientelismo muy poderosa. Así ¿no? es. Pero el punto es que él cree en eso. Yo sí creo que él está convencido en eso y que el problema es que está tan convencido que no se da cuenta
de que está violando la Constitución, está asumiendo un papel que no es el del presidente de la República, porque el presidente de la República no es el sumo pontífice, no es el obispo, no es el cardenal, y por lo tanto está mezclando funciones que no se tienen por qué mezclar, porque una cosa son las funciones en el ámbito propio de las iglesias y otras son las funciones del Estado y los funcionarios. Y cuando los funcionarios empiezan a mezclar sus convicciones personales con la función pública, empezamos a tener un problema. Totalmente. ¿Cuál sería entonces la consecuencia de que esta iniciativa o este proyecto de la Constitución Moral llegue a concretarse o establecerse de manera importante, pregne la sociedad en un periodo, sobre todo en esta administración, doctor? Sería gravísimo, y yo espero que le hagan caso al presidente aquí, por lo menos, ¿no? Y de que lo que le está diciendo el presidente a los legisladores es, oigan, no es buen momento, esto no estoy de acuerdo, hay que mantener la separación, a pesar de que él ha abierto la puerta por otro lado, pero que le hagan caso en esto y se den cuenta de que esto es un gravísimo error, porque en primer lugar eliminaría todo el principio de separación. De hecho, en esa iniciativa prácticamente no se menciona el principio de separación y se menciona el Estado laico para decir exactamente lo contrario, ¿no? De lo que realmente debe ser. Entonces, sería muy grave porque tendríamos unas instituciones públicas, que son las de todos, confesionalizadas, impulsando una moral específica que no es la de todos, en una sociedad en donde cada vez por el contrario somos más, reconocemos más nuestra pluralidad y que más bien lo que tendríamos que estar reconociendo es que necesitamos un Estado que no se meta en las convicciones específicas de cada quien y que garantice las decisiones de vida y las preferencias de cada uno de los individuos mexicanos y mexicanas, digamos, independientemente de las creencias religiosas de cada quien. Porque tú y yo conocemos gente que está a favor de la despenalización del aborto y es católica, claro, o es evangélica, o es budista, y conocemos gente católica, evangélica y budista que está en contra. Entonces, claro. Y tenemos que respetar todo eso, tenemos que generar más bien una forma de gestión que respete y permita las libertades de todos y no nos imponga una verdad desde una perspectiva al conjunto de la población que no necesariamente tiene por qué compartirla, ¿no? Totalmente. Entonces, de eso se trata. Obviamente no es fácil, pero por eso necesitamos un Estado que no se meta en la religión y necesitamos funcionarios públicos que no metan sus convicciones personales en la gestión pública, porque si las empiezan a meter, entonces nos van a terminar imponiendo sus propias creencias a los que no necesariamente compartimos, aunque seamos de la misma iglesia, ¿eh? Totalmente. Ese es el punto. Y más allá del poder del fuero que tiene un representante de la ley, un político, un senador, un diputado, ¿quién es uno? ¿Quién es el presidente? ¿Quién es cualquier representante de alguna manera de la ley o un Estado para imponer estas situaciones sobre precisamente la creencia o sobre la conciencia de una sociedad o de una persona? ¿Por qué se establece que a partir de creer en el aborto o no, o defenderlo, es o se puede contemplar como un delito o no? Como muchos otros casos que existen en nuestro país o en el mundo, ¿no? Los derechos para las personas con preferencias sexuales distintas, las personas que no tengan acceso de alguna manera a la educación o a la información, a la salud. Son situaciones que ponen en un estado de vulnerabilidad por situaciones muchas veces que tienen que ver con la religión. Ese es el tema delicado, ¿no? Sí, el tema delicado es cuando alguien, a partir de sus propias convicciones, quiere imponerle al resto esa visión de la vida. Cualquiera que sea, si nos las quieren imponer, eso es obviamente una forma de intolerancia, de discriminación, sobre todo a los grupos que no van a compartir eso y que no están en el poder o que no comparten los privilegios del poder. Si se nos impone con una o con varias iglesias una determinada visión de la vida, una visión del mundo, y nos obligan a que tengamos que creer en eso, porque si no vamos a estar fuera de la ley, pues esto va a generar muchos más problemas de los que tenemos, ¿no? Porque obviamente lo que muchas iglesias hacen es genuinamente pues luchar por lo que ellos creen. Y eso está muy bien y tienen que tener su propio espacio para hacerlo. Pero permitirles y darles el acceso a través de la función pública
para que nos impongan al conjunto de ciudadanos determinadas visiones específicas, morales o religiosas, eso es lo que no se puede permitir en un Estado democrático, ¿no? En un Estado que debe más bien vigilar que se respete la diversidad de opiniones, ¿no? La diversidad no solo de opiniones, la diversidad de formas de ser. Así es. Porque no nada más es lo que yo pienso, es como yo quiero ser, como yo quiero vivir mi vida. Y no se trata de que ahora el gobierno, influido por grupos religiosos, va a terminar limitando las libertades que nos ha costado mucho trabajo ir estableciendo en este país. Ese es el gran riesgo, ¿no? Definitivamente, y de alguna manera también es la definición de lo que representa la democracia en un país. Y un Estado laico, eso es lo que es un Estado Claro. laico. Va más allá de que cada quien crea lo que quiera. No, sí, por supuesto, que cada quien crea lo que quiera en términos religiosos, pero también que se respete la libertad de conciencia de cada quien, ¿no? Y que no haya una imposición por parte de la fuerza pública, por parte del Estado, de una determinada forma de creer, de pensar o de tener una forma, una determinada moralidad, ¿no? Ese es el verdadero problema, ¿no? Cuando tenemos a estos funcionarios, y no, el caso del presidente no es el único, tenemos gobernadores, presidentes municipales, que ahora se han convertido en predicadores de una verdad específica que muchos grupos seguramente están viendo con asombro. Claro. Doy un ejemplo. No he platicado con ellos, pero yo me puedo imaginar lo que miembros de la comunidad judía mexicana está pensando de un discurso sobre Jesús de Nazaret proveniendo del presidente. Pues para ellos no fue el Mesías y no es Dios. Y el presidente hablando de que Jesús de Nazaret y que debe... Pues ellos que también son mexicanos dirán, bueno, ¿qué clase de presidente tenemos que nos está queriendo meter a través de la opinión pública un discurso sobre una religión que por lo menos no es la nuestra? Y pues yo no quisiera que nos la impusieran, ¿no? O que nos impongan cualquier visión, la que sea, ¿no? No solo Entonces, no quisiéramos, no la vamos a admitir, ¿no? O sea, así es, ¿no? Entonces, bueno, doy ese ejemplo, claro. porque a mí me parece muy claro, pero así como eso, hay muchos católicos y muchos evangélicos que tampoco les parece necesariamente positivo que el presidente se esté mezclando esos ámbitos. Positivo, ¿no? y correcto, moral y éticamente correcto, Exacto. Ahí es un ejemplo de cómo a nosotros, o a mí por lo menos, me puede parecer inmoral que el presidente esté haciendo eso. Claro. Y sin embargo, él desde una moralidad cree que está haciendo bien. Ahí es digamos, parte de la confusión y parte de las ambigüedades que han generado este tipo de iniciativas. Iniciativas que se dan además en la trifulca dentro de Morena, que es una trifulca por el poder, por la sucesión, por quién va a controlar eso y por quién quiere resaltar en el partido, etcétera, ¿no? Gente que lo quiere imitar o gente que quiere quedar bien o gente que quiere aprovechar esas clientelas para sí mismo. Toda esa puerta, toda esa caja de Pandora es la que está abriendo de alguna manera el presidente. A mí me parece que la debe de cerrar como ya empezó a cerrarla con esas declaraciones que vimos. Totalmente, porque además también sería importante analizarlo, que desde esta postura se puede generar tal vez un legado de quienes sí pertenecen a Morena o a cualquier partido, cambiar la Constitución para generar estos valores o tratar de generar estos valores no solamente dentro de la sociedad, sino legalmente cambiando la Constitución. Seguiremos analizando este tema en un momento más. Vamos a hacer una pausa. Estamos platicando con el doctor Roberto Blancarte acerca del gobierno, en este caso el de Andrés Manuel López Obrador, y la Iglesia, y cuáles son además las contradicciones que tendría que existir, o bueno, que existen de alguna manera, al respecto de este tema. Hacemos la pausa en el Heraldo TV, en esta mesa de análisis, y regresamos en un momento. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis. Estamos platicando acerca de la Iglesia y el Estado en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y cómo se ha impregnado de alguna manera también en las políticas públicas este tema. Estamos platicando con el doctor Roberto Blancarte, especialista en este tema y además coautor junto con Bernardo Barranco del libro AMLO y la religión, en donde han hecho un análisis y una investigación exhaustiva muy importante a partir justamente sí de la postura del presidente y también lo que representa su obligación o su poder moral y ético, y también el poder y la responsabilidad que tiene como el
líder de un país. Si le parece, doctor, vamos a escuchar también las palabras de Andrés Manuel, precisamente cuando en una conferencia matutina, en las famosas mañaneras, un periodista le preguntó que qué religión profesaba, qué religión seguía, y esto que le vamos a presentar fue lo que contestó. Ayer me preguntaba una periodista, ¿cuál es su religión? Le digo, pues soy seguidor de Jesús Cristo, porque defendía a los pobres y estaba en contra de los oprimidos. Y en esa religión le decía, tenemos prohibido permitir la corrupción, y en esa religión me prohíben los lujos y la fantochería. Bueno, ahí está. No se permiten los lujos, la fantochería, porque es un lenguaje muy coloquial que también usa, va en contra de los preceptos de la corrupción, una de las banderas más importantes de esta cuarta transformación, pero de alguna manera no respondió qué religión seguía. Dijo, soy seguidor de Jesús Cristo, pero puede ser cristiano, puede ser católico, Claro. puede ser... Hay muchas religiones que siguen a Jesús Cristo, Sí. entonces de alguna manera abre un abanico muy amplio, Claro. muy listo también en este Claro. sentido, ¿no? Pero sin embargo, cuando fue a visitar al episcopado católico mexicano durante su campaña, él les dijo que era católico. Y luego se ha visto escenas donde él está apadrinando a niños en bautizos, y eso solo lo pueden hacer los católicos. Uh-huh. Y ciertamente, ningún evangélico traería a la Virgen de Guadalupe en su cartera, Claro. como la trae él. Y la muestra, además. Exacto, lo cual quiere decir que él es un católico que se presenta como cristiano de una manera ambigua, porque juega un poco con eso también. Y con la idea de que en realidad él, más que, lo cual es probablemente cierto, lo que él está queriendo decir es, miren, más que ser miembro yo de una iglesia, aunque podía decir, soy católico, en realidad yo tengo mi propia idea de lo que debe de ser el cristianismo. Y su propia idea es lo que algunos comparten también en el cristianismo, que es luchar por los pobres y luchar por una cierta concepción del cristianismo que algunos sacerdotes y algunos obispos dirán, oye, el evangelio es mucho más que eso, pero porque el evangelio habla de la salvación y de que Cristo vino a redimir los pecados de todo, en fin, es una cosa mucho más compleja, pero él la quiere reducir a eso porque en eso probablemente coincide con muchos católicos que en el fondo están alejados de la iglesia, pero probablemente se siguen identificando como tales, y en el fondo, sin embargo, tienen una idea propia de lo que debe de ser su pertenencia o sus convicciones religiosas. Y no tienen ningún empacho, como no tienen empacho muchas señoras de cualquier barrio, que en la mañana pueden ir a tomar cursos de budismo, y luego en la tarde van a la misa y el domingo se suben a una pirámide a recibir energía cósmica, ¿no? Uh-huh. Es decir, mezclan muchas cosas, porque así es. Y eso en realidad, López Obrador es un producto de los procesos de secularización que han llevado a una individualización de las creencias religiosas. Así que, en realidad, López Obrador es eso. Muestra esa, complejidad en la manera de creer y una especie de individualización de sus convicciones, con la cual yo no tengo ningún problema, insisto. Mi problema es cuando él quiere esas convicciones meterlas con calzador a través de las políticas públicas del Estado, función para la cual él no fue elegido. Claro, claro. ¿No? Y quiere meter a las iglesias a hacer funciones que le corresponden al Estado, para las cuales ellas no están diseñadas, ¿no? Hacer que repartan la cartilla moral miembros de la iglesia, sabiendo que además de repartir la cartilla moral van a hacer proselitismo evangélico, Uh-huh. a mí no me parece una neutralidad debida de un funcionario público. Totalmente. Utilizar recursos públicos para que se favorezca una determinada religión tampoco es laico, tampoco es respetar el principio de separación. Y todo eso
en el fondo lo está empujando López Obrador, más allá de lo que él crea personalmente. Por eso digo yo, hombre, podemos discutirlo, y yo aquí en el libro hablamos de ese asunto, pero en el fondo debería de ser irrelevante si el presidente no lo metiera en la cosa pública. Totalmente. ¿Recuerda algún presidente de la República históricamente que también haya tenido estas controversias, haya sido un personaje también controversial? No, ni siquiera Vicente Fox. Ni siquiera, exactamente, iba a decir eso. Ni siquiera Vicente Fox se persinó. Se atrevió, más allá de él profesar sus creencias personales y de repente meterlas en alguna cosa, él nunca se atrevió realmente a modificar el Estado laico. Nunca fue más allá de ciertas expresiones personales y nunca pretendió ni involucrar a las iglesias en la cosa pública, ni él asumirse como una especie de predicador o sumo pontífice del gobierno mexicano, ¿no? Entonces, ni mucho menos sus antecesores. No, mucho menos, ¿no? Lo cual no quiere decir que no tuvieran sus creencias, ¿eh? Porque alguien como Ávila Camacho, 1940, 1946, presidente de la República, cuando le preguntaron, dijo, pues yo soy católico, me viene de familia, como diciendo, pues es una identidad, pero nunca involucró sus creencias personales en la función pública. Ni Peña Nieto, ni Carlos Salinas de Gortari, ni ningún presidente había hecho lo que está haciendo este presidente. Y lo cual, obviamente, lo que está haciendo, curiosamente, lo que está haciendo López Obrador es exactamente lo contrario de lo que hizo Juárez para construir una república laica. Claro. Y curiosamente se presenta como juarista. Entonces, bueno, eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Porque obviamente todo lo que él está haciendo está destruyendo todo lo que Juárez y después durante 160 años los mexicanos hemos construido, ¿no? Claro, totalmente. Ahora, me gustaría tocar un tema que también ha generado mucha polémica, doctor, sobre lo que comentaba también Bernardo Barranco, de cómo se han impregnado, cómo se han introducido estas iglesias, estas asociaciones en Brasil por medio de los canales de radio y de televisión. Acá en México también existe un canal a ciertas horas, Pare de Sufrir, no sé, o sea, también guiado por este grupo de brasileños que establecen una postura y además con un poder económico gigantesco y que tienen espacios importantes en la televisión, y ahora con esta postura del presidente Andrés Manuel del gobierno de la Cuarta Transformación, quieren darles más espacios en radio, en televisión, en prensa, en diferentes medios de comunicación. Hay un tema polémico sobre Nazón Joaquín García, que en la celebración de su cumpleaños número 50, hizo una fiesta, una celebración en el Palacio de Bellas Artes, a donde acudieron también miembros de Morena, de la Iglesia Luz del Mundo, se llama así, que también tiene pues posturas muy distintas a los que establece la religión católica. ¿Cómo podemos tomar esto? Sobre todo que cada vez están tomando más poder y además son grupos que de alguna manera no están involucrados en el bienestar de un país, sino en el crecimiento económico y sobre todo en estos escándalos de abuso, de pederastía y de diferentes situaciones que verdaderamente laceran a las sociedades, ¿no? Sí. Mira, yo creo que esa es muy buena pregunta porque nos permite examinar un mundo que en realidad es muy desconocido en México, porque conocemos la Iglesia Católica y luego sabemos que hay evangélicos, hay protestantes, y no se conoce, no se sabe que las iglesias protestantes y evangélicas son muy diversas. Son cientos de ellas, no todas tienen la misma postura, ¿no? Y no todas actúan de la misma manera, no todas inciden, digamos, en cuestiones sociales o políticas de la misma manera, porque hay iglesias, y lo han dicho, que no les interesa mezclar política y religión, les parece que es indebido, claro. Por ejemplo. O hay iglesias como la Luz del Mundo que, más allá de los escándalos en los que están envueltos, han manifestado durante muchos años su defensa del Estado laico, y eso es algo que no se conoce. Y tenemos la Iglesia Universal del Reino de Dios, que tiene también una presencia importante, no solo en Brasil, en muchos lugares, con posturas completamente distintas. Entonces, lo que hay que saber, porque eso es otra cosa que se ha
digamos, malentendido, es que las iglesias evangélicas no son una única visión del mundo, sino que hay iglesias más liberales y hay iglesias más conservadoras. Hay iglesias que buscan no intervenir en el mundo, digamos, político, y hay iglesias que sí pretenden incidir en la vida política, ¿no? Como esta, por ejemplo, ¿no? No necesariamente, es decir, no sé de cuál específicamente estás hablando. De la luz del mundo. La luz del mundo tiene una incidencia muy producto de su propia historia. Yo creo que no es la única. Yo diría que, digamos, la iglesia o el conjunto de iglesias que más ha querido intervenir en política no son ellos directamente, sino son los que están pegados al presidente de la República, que es Confraternice, y el pastor Arturo Farela. Ellos representan, curiosamente, este grupo de iglesias, una postura que quiere aprovechar la cercanía del presidente para, digamos, para obtener una serie de privilegios. Y no es necesariamente la postura de la Iglesia de la Luz del Mundo. No me meto en el asunto de los escándalos. ¿Y por qué hay tantos representantes del gobierno metidos justamente en esta organización, los seguidores? Se han inclusive declarado y se han yo visto creo como que ellos seguidores. tienen, yo creo que ellos tienen representantes que terminan estando envueltos en política, pero no necesariamente implica que es una decisión, digamos, eclesial involucrarse como tal, como tampoco la Iglesia Universal del Reino de Dios. La decisión de involucrarse en los medios de comunicación no es tampoco una decisión de involucrarse directamente en cuestiones políticas. Entonces, a eso es lo que me refiero con que tenemos que como que desmenuzar todas estas posiciones, porque hay iglesias muy liberales que dicen nosotros tenemos que defender el Estado laico, y hay iglesias muy conservadoras que dicen tenemos que acabar con el Estado laico. Claro. Y no son las mismas, aunque todas sean evangélicas, aunque haya protestantes, evangélicos, pentecostales, neopentecostales. Y yo creo que es un ejercicio que todavía tenemos que hacer en México, porque precisamente las presentamos como un todo. Y luego hay la otra tendencia a pensar que porque ahora intervienen más en la vida social, son necesariamente algo malo. Claro. Cuando no necesariamente es el caso, siempre y cuando actúen en los límites que establece la ley. Entonces, examinemos, por ejemplo, lo de que dices de la Iglesia Universal del Reino de Dios, Pare de Sufrir. Ellos tienen sus permisos en televisión porque la ley permite que sean considerados actos extraordinarios de culto y requieren permisos especiales para poder tener esos programas. No están hablando ahí de propiedad de los medios de comunicación, ¿ok? La iniciativa que hemos discutido, la que se presentó por Morena, quisiera eliminar, por una parte, toda restricción a que las iglesias tuvieran espacios en los medios de comunicación, a que Gobernación no tenga que darles permiso para ello. Entonces, yo creo que lo que aquí tenemos que, digamos, discernir mejor es cuáles son las posturas políticas reales de cada quien, y son muy diversas, porque estamos hablando de cientos de iglesias con posturas distintas, ¿no? Y tenemos que identificar cuáles están a favor de ciertas posturas, cuáles se acercan más a la política, cuáles se alejan más. Correcto. Pero es un mundo muy complejo, pues. Y lo que no debemos de hacer, insisto, es como pensar que eso es una misma cosa, ¿no? Totalmente, es un mundo muy complejo, es un tema muy complejo y lo invito, abro esta mesa para que volvamos a tocar el tema, claro, porque verdaderamente tiene muchas aristas y además la coyuntura que tiene justamente con la rama política es indispensable entenderla en nuestro país. El doctor Roberto Blancarte, coautor de este libro, junto con Bernardo Barranco, AMLO y la religión, y además profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Doctor, muchísimas gracias, bienvenido. Y bueno, antes de irnos, es importante esta información que le vamos a dar de último minuto, es información que nos llega en este momento a la redacción del Heraldo Televisión. Agencias están reportando en este momento que un avión Boeing 737 con 180 pasajeros se estrelló
hoy en Irán, poco después de despegar del aeropuerto Imam Khomeini en Teherán, en la ciudad de Teherán. El avión presuntamente se estrelló debido a un problema técnico. Estas son las primeras investigaciones indagatorias. Esto lo informó el medio de comunicación estatal iraní ISNA. El avión, que transportaba 180 pasajeros y tripulantes, se dirigía hacia Ucrania. Se estrelló, 180 personas, como le digo, perdieron la vida y tal vez estaría implicado en este conflicto entre Irán y los Estados Unidos. Las investigaciones están en este momento desarrollándose, por supuesto, en diferentes espacios informativos y en nuestras plataformas digitales se lo haremos saber con prontitud y sobre todo con certeza. Además, le recuerdo que el próximo jueves vamos a tener aquí una mesa en análisis y debate político acerca de este tema, este conflicto entre los Estados Unidos e Irán, con especialistas y también con nuestros colaboradores. Estará, por supuesto, el señor Carreño en esta mesa. Más adelante, como le digo, en nuestras diferentes plataformas tendremos esta información actualizada para que esté en contacto con nosotros. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de análisis y debate. Le agradezco su compañía, su confianza y sobre todo su sintonía. Nos vemos el día de mañana a las 9 de la noche. Soy Maximiliano Espejel y le recuerdo siempre que lo que no es perfecto es hermoso. Hasta entonces.